mucho dolor. Buscaba yo la luz por todos los rumbos. Anduve perdido sin Dios y sin fe. Señor, la luz brillante era luz de amor, era luz del cielo, más fuerte que el sol. Caí de rodillas te dejo, soy tuyo, Señor. Buscaba yo la luz por todos los rumbos. Sin Dios y sin fe, de pronto una luz iluminó mi senda. Deslumbrado quedé al verla, Señor, la luz brillante era luz de amor, del cielo, más fuerte que el sol. Caí de rodillas y lloré de dolor, y yo ya no te dejo, soy tuyo, Señor. Te dejo, soy tuyo, Señor. Precioso y glorioso de mi Señor Jesucristo, atamos y reprendemos toda fuerza negativa, todo espíritu contrario a tu bendita palabra, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús y le damos la libertad al Espíritu Santo. Espíritu Santo, toma el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, para traer este mensaje. Se lo pido en el nombre de Jesús y por la sangre santa y bendita que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 55, verso 7 al verso 9. La bendita palabra de Dios nos dice de esta manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. En este día, como título de esta enseñanza, se llama Los pensamientos de Dios son su voluntad. Dios dice al hombre: deja tus caminos y tus pensamientos y sube a mis caminos para que tengas mis pensamientos. ¿Y cómo podemos subir a los caminos de Dios? Aceptando al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador personal. Entonces sí, damos el gran salto a los caminos altos del Señor. Gloria al Señor. Esta es una de las verdades bíblicas más profundas de la fe, que los pensamientos de Dios son su voluntad para nuestras vidas. Esto significa que su voluntad no es una carga pesada, sino el resultado de sus pensamientos de paz y de bien para nosotros, en la que voluntariamente tenemos que subir a la dimensión de Dios, porque sus caminos y planes operan en una dimensión muy superior, como la distancia que hay entre el cielo y la tierra. Por eso es que tenemos que subir nosotros, porque nuestros pensamientos son muy bajos y no podemos alcanzar la salvación con nuestros pensamientos. Necesitamos los pensamientos de Dios para poder entrar al cielo y tener vida eterna. Amén. Y la Biblia nos dice: ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? ¿Podrán dos andar juntos si no se ponen de acuerdo? No. Así que Dios nos dice: tú te tienes que poner de acuerdo conmigo. Por eso sube a mis caminos, para que tengas mis pensamientos y hagas mi voluntad. Esta es la razón por la cual tenemos que alinear nuestra mente de acuerdo con la mente de Dios. Es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos la mente de Jesucristo. Y Cristo es la palabra de Dios encarnada, que vino al planeta Tierra y habitó entre nosotros. Aleluya. ¿Sí? Así que tenemos que alinear nuestra mente de acuerdo con la mente de Dios para poder caminar en el propósito que Él ya determinó. Y sus planes nunca son un misterio sin propósito, sino son el reflejo exacto de su amor. Dios nos ha proporcionado todo para que tengamos un crecimiento espiritual, pero todo depende de cada uno de nosotros. ¿Qué tanto nos adentramos en el corazón mismo de su soberanía? Esto significa ir hacia adentro, profundizarnos más y más hasta entrar a un terreno muy privado, donde se encuentra la parte más valiosa que tenemos que llegar a tocar, el corazón de su soberanía. Tenemos que llegar al corazón de Dios. Amén. Porque si no llegamos al corazón de Dios, ¿sabes qué? Vamos a sufrir mucho aquí en la tierra. Tenemos que llegar al corazón de Dios, y podemos llegarlo cuando nosotros somos obedientes a su palabra y lo ponemos en acción de acuerdo a la Sagrada Escritura. Amén, amén. Así que tenemos que llegar a tocar el corazón de su soberanía para que nadie nos pueda destruir. Amén. Cuando hacemos las cosas de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra, nadie va a poder destruirnos. Nadie. ¿Me están escuchando? Amén. Nobody. Nadie podrá destruirnos. Amén, amén. Así venga un ejército contra mí,
dice, no prosperará, porque los ángeles de Jehová, los ángeles del cielo, estarán listos para librarnos de aquellas personas que quieren nuestro mal. Y eso es algo tan importante, que nosotros tenemos que tener los pensamientos de Dios. Amén, amén. Cuando tenemos los pensamientos de Dios, vamos a hacer su voluntad. Al tener los pensamientos de Dios, ¿sabes qué? El diablo no va a saber si usted, que es usted. Porque usted piensa como Dios piensa. Entonces, Él va a obedecer, porque usted está hablando lo que Dios le dejó escrito, que es la Santa Biblia. Amén, amén. Gloria al Señor. Por lo tanto, nadie nos puede destruir. La palabra soberanía significa que Dios es el amo y Señor, el Rey absoluto, el Jefe supremo, el dueño de todo el universo. Así es. Es por eso que nosotros somos hijos de un Dios super archimillonario. Aleluya. Aleluya. Él es el dueño de todo lo que existe en el planeta Tierra, del oro, la plata y de todo lo que hay aquí. Todos aquellos que son ricos y son millonarios, ellos lo van a dejar, porque no es de ellos, todo es de Dios. Amén, amén. Amén, amén. ¿Cuándo lo van a dejar? Cuando se mueran. Nadie se ha llevado nada todavía, y ni se llevarán. Así es. Entonces Dios es el jefe supremo y el dueño de todo el universo, y tiene el control total sobre todas las cosas que existen, que nada pasa sin su permiso, y que nadie tiene más poder que Él, y que nadie manda desde afuera, y ningún otro personaje de las naciones puede venir a cambiar sus leyes o decir el futuro de todo el universo. Nadie, solamente Dios. Amén, amén. Solamente Dios, porque Dios es poderoso. Al Dios que servimos es un Dios Gloria a Dios. poderoso, lo máximo. No hay otro como Él. Él es el jefe de jefes. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es tan poderoso que toma sus propias decisiones y no necesita de los pensamientos humanos que le digan qué hacer. Por eso Dios quiere que tengamos sus pensamientos, porque los pensamientos humanos no nos sirven para las cosas de Dios. No. Nos sirven para el mundo, pero no para llegar al cielo. Para llegar al cielo debemos de tener los pensamientos de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Amén, amén. Ahora, así como en tu casa, tú decides las normas, quién entra y cómo se gasta el dinero. Nadie de otra casa, escucha bien, nadie de otra casa puede venir a mandarte y a poner sus reglas que debes de hacer. Y si hay alguien, es un metiche. Es un metiche. Arregle su casa primero y después da el consejo. Amén, amén. Entonces, nadie puede venir. Si usted está caminando en la soberanía de Dios, nadie puede venir a mandarte y a poner sus reglas que debes de hacer. Y si tú lo haces, tú no tienes la soberanía de Dios. Porque a Dios nadie le da órdenes. Y si tú estás basado en la soberanía de Dios, nosotros no necesitamos los pensamientos humanos, los creadores de bien para destruir a la gente. Nosotros necesitamos gente humilde, gente sencilla, gente que dobla sus rodillas ante un Dios todopoderoso. Aleluya. Aleluya. Amén, amén. Siempre debemos de andar de acuerdo al corazón de Dios. En la teología bíblica, el corazón de Dios representa su voluntad soberana,
que cuando Dios piensa o planifica algo, ese pensamiento constituye su diseño y su deseo directo para la creación. En cuanto Dios piensa, puede crear las cosas. Es por eso que los pensamientos de Dios son su voluntad. Y esto significa que en Dios no existe una separación entre lo que planea, lo que desea y lo que ejecuta. Él no es variable, sino todo lo cumple, porque los propósitos y los decretos soberanos de Dios no se separan de lo que Él piensa o decide hacer. No se separan. Y eso es algo muy importante. Y los pensamientos humanos sí se separan. Sí se separan. Hace algunos años atrás, los cristianos decían: nadie sabe la voluntad de Dios y nadie conoce sus pensamientos, los pensamientos de Dios. Había gran ignorancia de las Sagradas Escrituras, y damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado nueva revelación, cómo nosotros podamos aprender de la palabra de Dios. Amén. Él nos revela la palabra y nos dice que la voluntad de Dios es su palabra viva. Amén, amén. Y los pensamientos de Dios son su palabra. Cuando ellos decían: nadie sabe la voluntad de Dios, uno pensaba: estos no han leído la Santa Biblia. Y cuando ellos decían: nadie conoce los pensamientos de Dios, yo me quedaba pensando y decía: estos no saben que todo lo que está escrito en la Santa Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, allí se encuentra cómo Dios piensa, cuáles son sus deseos y qué quiere que hagamos. Amén, amén. Así es, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener los pensamientos de Dios. Esa es su voluntad. Amén, amén. Que tengamos sus pensamientos. ¿Para qué? Para que no pensemos igual que el mundo. El mundo adultera, fornica, roba, gasta lo que no tiene. Y Dios dice: no, tú tranquilo, yo te voy a ordenar qué es lo que tienes que hacer. Amén, amén. Así que, amados hermanos, la voluntad de Dios son sus deseos, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que los pensamientos de Dios están en su palabra, y por medio de ella nos aconseja y nos dice en Isaías capítulo 55, verso 7, nos dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Vemos que aquí está hablando de dos personalidades. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén, amén. Gloria al Señor. Aquí Dios Padre usando la espada de dos filos. ¿Cuál es la espada de dos filos? La palabra. La palabra de Dios. Porque teológicamente este versículo se interpreta como un mensaje dirigido tanto al no creyente para la conversión inicial, para que vengan y acepten a Cristo, Amén, amén. como al creyente para arrepentimiento y restauración. Amén, amén. La Biblia nos habla de la diferencia que hay entre el hombre impío y el hombre inicuo. Escuche bien. Amén. Al hombre impío lo describe a quien no tiene fe y desprecia a Dios, actuando en abierta rebeldía contra los principios religiosos y lo sagrado. El hombre inicuo lo describe como una persona injusta, malvada o cruel, que quiebra la justicia porque es rebelde
y abusa de otros actos torcidos, pervirtiendo la rectitud. Esto significa pervirtiendo la palabra de Dios. La habla a su conveniencia, no a la conveniencia de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pervirtiendo la rectitud y actuando con maldad consciente contra el prójimo. Hace las cosas para lastimar al prójimo, intencionalmente. El hombre inicuo, escuche bien, puede conocer información de la palabra de Dios, escucharla o incluso citarla de memoria, se la sabe de memoria, pero no la vive, ni la obedece con un corazón sincero. No tiene humildad, no tiene humildad. Es por eso Aleluya. que no puede ser una persona justa, porque anda en rebeldía. Pero Dios en su grande amor y misericordia le hace el llamado de salvación al impío y le habla con autoridad diciéndole que deje ese camino, o sea, que deje ese estilo de vida que está viviendo y sus pensamientos que están alejados de Dios, y que abandone totalmente todo lo malo y se vuelva a Jehová, aceptando la conversión para que dé un giro de 180 grados hacia su Creador. Gloria a Dios. Y recibirá la promesa que garantiza el perdón absoluto de todos sus pecados. Aleluya. También le hace un llamado a la restauración al inicuo, al rebelde, el que conoce la palabra, pero no se sujeta a ella. Como le dice que se ha desviado. Dios aquí le está hablando. En este versículo Dios le está hablando a la nación de Israel por medio del profeta Isaías. Escuchen bien, un pueblo que sí conocía a Dios, tenía la ley y sus promesas, pero actuaban con maldad, viviendo bajo sus propias reglas, o sea, bajo lo humano, no de acuerdo a Dios, sino bajo sus propias reglas, ignorando la justicia divina, con una mente reprobada, dándole cabida a los pensamientos inicuos, como el rencor, la codicia, el orgullo y el pecado voluntario, que no lo piensan ni tantito para entrar en adulterio y en fornicación. ¿Por qué? Porque es inicuo, es un rebelde que, conociendo la palabra de Dios, él la hace a un lado todo eso, porque no se ha sujetado a Dios. Aleluya. Es por eso, amados hermanos, que la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, en la Biblia traducción al lenguaje actual, dice: todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Cuando usted desobedece a Dios, sabiendo lo que la Biblia dice, eso se le llama pecado, eso se le llama rebeldía, eso se le llama ser inicuo. Amén, amén. Así que, amados hermanos, por lo tanto, la invitación es para que todo ser humano deje los pensamientos inicuos. Este es un llamado a limpiar la mente para irnos despojando del viejo hombre con sus hechos. Y esto es aplicable tanto al que viene a Dios por primera vez como a aquel que acepta a Cristo. Es aplicable como al creyente que necesita confesar un pecado o sus malas acciones. La Biblia nos dice: quien esconde su pecado
jamás puede prosperar. Escuchen bien esto. Amén. En otros términos nos da a entender: quien esconde su pecado jamás entrará al cielo. Amén, Es amén. lo que quiere decir. No va a prosperar. Entonces no está sirviendo a Dios a como Dios quiere que tenga sus pensamientos. Dios no lo va a enviar a fornicar, ni a adulterar, ni a mentir, ni que sea orgulloso, que sea un rebelde. Dios no lo va a mandar a eso. Entonces la palabra nos dice: el que esconde su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón de todos sus pecados, haciendo un lado todas las maldiciones. Las maldiciones se van de nuestras vidas cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a Dios. Dios nos ama tanto que su voluntad es que nosotros lo imitemos para que seamos como Él. Y nos dice: arrepiéntanse y venid a mí con un corazón contrito y humillado, dejando sus caminos torcidos, sometiéndose a mis pensamientos y a mi voluntad, hablando todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Cuando tú hagas esto, entonces tú me estarás imitando. Aleluya. Tú me estarás imitando, hablando como yo hablo, caminando como yo camino, y mi autoridad se manifestará cuando actúes de esta manera. Todo es para bienestar nuestro. Amén. Para bienestar nuestro. Pero muchas veces a nosotros se nos hace duro dejar aquel pecado. Se nos hace duro de nosotros arrepentirnos. Hay personas aquí que se han equivocado y ellos saben que se han equivocado. Y ¿saben qué? No se retractan. Porque ¿cómo se van a subajar al decir: ¿saben qué? Aquí dije esta cosa y no es así? No, mejor la dejan pasar. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Porque aquel que confiesa algo mal, ¿sabes qué? Le está dando gloria a Dios. Aleluya. De la otra manera, que lo que pasa, el diablo se está carcajeando de él. ¿Por qué? Porque todavía sigue en el mismo orgullo, en las mismas andadas, no ha cambiado de vida. Entonces vemos, amados hermanos, cuando nosotros hablemos como Dios habla, caminemos como Dios camina, y usemos su autoridad se manifestará cuando actúes de esta manera, porque estamos en el mismo espíritu, Aleluya. en el mismo pensamiento y en la misma voluntad, de acuerdo en todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así debemos de ser nosotros los cristianos. Amén. Estar de Amén, acuerdo amén. en todo. Amén. ¿Estarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Por supuesto que no. Y muchos no se ponen de acuerdo, sino queremos hacer las cosas cuando a mí me dé la gana, cuando yo quiera. A mí nadie me manda. Eso se llama rebeldía. Amén, amén. Eso no es sujeción. Así que, amados hermanos, vemos de que nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios, amados hermanos. Aleluya. Porque estamos en un mismo espíritu, en un mismo pensamiento y en la misma voluntad, de acuerdo en todo con Dios. Entonces harás mi voluntad, en la cual quiero que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Amén, Cosa amén. que muchas veces a muchos cristianos decimos que amamos a Dios, y ¿sabes qué? Nunca tenemos cuidado de cuidar las almas.
Todo el tiempo hablamos atropelladamente. Y eso es, ¿sabes qué? Y eso es hacer un lado la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Amén. Y la bendita palabra sigue hablando y nos dice en Isaías capítulo 55, verso 8, Dios le está diciendo tanto al impío como al inicuo, al rebelde, aquel que no se sujeta a las sagradas escrituras, Dios les está diciendo el por qué deben de tener sus pensamientos. Y dice Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nunca el pensamiento del impío y el pensamiento del inicuo nunca van a ser iguales que el pensamiento de Dios, nunca. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. En este versículo, Dios nos da las declaraciones más profundas sobre su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque tanto el impío como aquel rebelde, no están actuando en la naturaleza de Dios, están actuando en la naturaleza del enemigo, de querer hacer su santa y bendita voluntad. ¿Qué le pasó? ¿Por qué el diablo cayó aquí en el planeta Tierra? Porque Dios lo echó para afuera. Aleluya. Dios lo derribó. Dios, ¿sabes qué? Dijo, ¿sabes qué? Tú no cabes aquí. Porque el diablo tenía intención de hacer un lado a Dios y él quedar como el mero jefe allí. Pero ¿sabes qué? Dios dijo, las cosas no son así. Tú tienes que estar sujeto a mí. Gloria a Dios. Y para eso necesitamos, para estar sujetos a Dios, tener los mismos pensamientos de Dios y ser hacedores de esos pensamientos. Amén, Amén, amén. amén. Muchos citan la palabra de Dios y muchos se la saben de memoria, pero no está en su corazón, solamente en su mente. Y para que usted obedezca algo, cuando usted obedece ya algo de la palabra, eso ya entró a su espíritu, ya está en su corazón. Aleluya. Es por eso de suma importancia Gloria a Dios. de que nosotros sepamos lo que Dios quiere hacer con su pueblo. Ustedes no tienen mis pensamientos, dice Dios, ni andan en mis caminos. Ustedes no tienen mi naturaleza porque son rebeldes, dice Dios. Y caminan en las limitaciones humanas, que estas cosas son incomparables a mis pensamientos. Y Dios nos invita a que dejemos de medir la voluntad divina con nuestra lógica humana limitada. Y nos recuerda que su sabiduría ve un panorama completo que nosotros no alcanzamos a percibir. Hay personas, amados hermanos, hay personas que se están muriendo. Y me tocó ir a mí. Y esta persona estaba en su cama en el hospital y dice, ¿quiénes son esos hombres que están en el techo? Que están allí. Y ¿sabes qué? Yo no los vi, pero él lo estaba viendo. Ven, amados hermanos, Dios en muchas ocasiones nos da esa oportunidad para que nosotros aprendamos que lo que él estaba viendo a esos hombres que estaban allí en el techo eran los ángeles de Dios que venían por él, porque él iba a morir. Aleluya. Pero eso es lo que tenemos que tener cuidado. No vaya a ser que vengan los demonios cuando usted se esté muriendo y se lo lleve.
Así que nosotros tenemos que caminar con Dios, amados hermanos. Amén, amén. Dios es grande, es poderoso, porque Él ve el panorama completo que nosotros no alcanzamos a percibir, porque nuestra mente ve solo el momento presente, el dolor actual y lo que nos conviene hoy y lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos. Eso es caminar de acuerdo a lo terrenal. Nosotros tenemos que caminar por fe, Amén. de acuerdo a lo que no vemos. Así es. Mientras que la visión divina ve el pasado, ve el presente y ve el futuro al mismo tiempo. Dios ve todo eso, hermano. Amén, amén. Y gracias a Dios, cuando Dios nos da revelación del pasado, palabra de ciencia, gracias a Dios que Dios nos dé revelación del futuro, palabra de sabiduría. Entonces, amados hermanos, nosotros caminaremos de acuerdo con las revelaciones de Dios. Así es. Porque estos dones, palabra de ciencia y palabra de sabiduría, son dones de revelación. Gloria a Dios. Entonces Dios lo ve al mismo tiempo y Él no se equivoca, hermano. Dios no se equivoca. Aleluya. ¿Por qué vamos a agarrar un consejo de alguien allí que nomás quiere quedar bien? Y usted lo hace. Si usted lo hace, usted no tiene la soberanía de Dios. Así es. Aleluya. Alguien que tiene la soberanía de Dios, ¿sabes qué? Tiene un criterio propio. No se va por lo que le digan otras personas. Yo ya sé lo que Dios dice en su palabra y eso voy a hacer. Ser sumiso, ser sumisa, ser obediente a como Dios manda. Amén. Gloria al Señor, porque Dios no se equivoca, porque Él ve el panorama completo desde el principio hasta el final, abarcando la eternidad y el bien mayor que no alcanzamos nosotros a percibir. Hay cosas que no podemos percibir nosotros como humanos, con nuestra mente humana, pero si nosotros estamos sometidos, esta mente humana va a estar educada a oír la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Y por eso nosotros tenemos que ser humildes. Un orgulloso nunca de los nunca va a tener esa clase de revelaciones. ¿Por qué? Porque el orgulloso lo está haciendo por él mismo. El orgullo es del diablo, no es de Dios. Por lo tanto, no son dones de parte de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Esta es la razón por la que Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Esto quiere decir que la mente de Dios es muy diferente a la mente humana, porque la palabra pensamiento en el idioma hebreo se refiere a planes, intenciones, propósitos y diseños. Así que hay mucha diferencia entre el pensamiento de Dios y los pensamientos humanos. Amén. Porque tanto el impío como el inicuo no van a tener los mismos planes que Dios. No van a tener las mismas intenciones de Dios, ni tampoco los propósitos de Dios y los diseños de Dios. No los van a tener. ¿Por qué? Porque andan en los caminos bajos de acuerdo al hombre. Amén, amén. A ellos les interesa más lo terrenal. Lo terrenal les interesa más que las cosas de Dios. Así que, amados hermanos, el ser humano analiza la realidad basándose en lo que ve
O sea que camina por vista en su pasado y en sus heridas. Esa es la mente humana. ¿Te acuerdas lo que me hiciste hace tantos años? ¿Te acuerdas? Cuando aquellas heridas que me dio fulano, esa está caminando de acuerdo al impío y de acuerdo al inicuo. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a los pensamientos de Dios y de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Porque Dios. el que camina por vista se acuerda de su pasado y de sus heridas, mientras Dios ve el principio, el fin y el propósito eterno de cada situación. Dios analiza todo. Amén, amén. Dios analiza todo. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Es por eso que la Biblia dice que hay gran oposición entre el Espíritu y la carne. Hay gran oposición entre el impío, el inicuo, contra aquel que tiene los pensamientos de Dios. Aleluya. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén, amén. Porque hay gran lucha, gran oposición entre el espíritu y la carne. De igual manera hay un choque de lógicas entre los pensamientos de Dios y los humanos. Ajá. Lo que para el hombre es locura o derrota, como por ejemplo la crucifixión o el sufrimiento de Cristo, para muchos es una derrota. Es una locura entregarse por otros. Pero para Dios es a menudo la victoria o el proceso de pulimento. Esto significa que Dios usa las pruebas y las dificultades de la vida para mejorar el carácter de una persona. Gloria a ¿Cuántos Dios. años tiene de cristianos? ¿Has mejorado tu carácter? ¿O Amén. sigue siendo explosivo todavía? No, debería haber un cambio si no seguimos en el camino del inicuo, en la rebeldía todavía. Entonces, Dios lo usa para mejorar el carácter de una persona, para quitar sus defectos y hacerlos más fuerte y paciente. Ahí Gloria a está, Dios. ahí está donde nosotros tenemos que ser pacientes. Aleluya. Amén, amén. Paciente. Yeah. La palabra sigue hablando y nos dice: ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Aquí la palabra camino en el idioma hebreo se refiere al modo de actuar. ¿En qué camino? ¿Cómo actúas? ¿Cómo actúas? Las costumbres, ¿qué costumbres tenemos? Debemos de tener costumbres bíblicas de acuerdo a la Biblia. La conducta y los métodos para lograr algo. Hay gran diferencia entre el camino del control humano y los caminos de fe. El ser humano busca el camino más rápido y fácil, como aquel que edificó su casa sobre la arena. Así busca, así yo lo voy a hacer más rápido, yo lo voy a hacer de esta manera. Sí, lo hizo más rápido. Quizás gastó menos dinero, y construyó la casa, pero la construyó sobre la arena. Y usted sabe que el viento sopla y la arena va volando, se va yendo la arena y aquella casa va quedando descubierto. Cada día se va hundiendo, se va con un peligro de destrucción. Amén, amén. Entonces, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Amén.
Porque en los caminos de fe, Dios suele elegir caminos desérticos o procesos largos para transformar el carácter antes de entregar la promesa. Así como aquel que edificó su casa sobre la roca. Este tardó más, gastó más, usó más días de trabajo, pero ¿saben qué? Pero lo hizo de acuerdo a Dios. Vinieron vientos, tempestades contra aquella casa y no pudieron moverla. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca que es Cristo. Aleluya. Y sigue hablando la palabra de Dios, amados hermanos. En el siguiente versículo, en Isaías capítulo 55, verso 9, dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Oh, aleluya. Este versículo es uno de los más profundos de la literatura bíblica. Establece una distancia infinita entre la mente humana y la mente divina. Por eso Dios no quiere que caminemos en la sabiduría humana. Oh, sí, hay predicadores que predican muy bonito, pero es pura sabiduría humana. ¿Por qué sabiduría humana? Porque no exhortan, no redarguyen, no dicen como está escrito, sino todo el tiempo le dan una lógica muy humana, muy humana. Pero nosotros, nuestro trabajo es obedecer a Dios. Amén. Amén, amén. Porque Él sabe lo que tú necesitas. Así es. Amén. Él sabe lo que tú necesitas. Y Dios es tan grande en amor que Él no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, Así es. sino todos vengamos al arrepentimiento para la vida eterna, Amén, hermano. amén. Él nos ama mucho. Así que hay una distancia infinita entre la mente humana y la mente divina. Y Dios le dice al hombre, aún con ese pequeño cacahuate que tienes por cerebro, ¿me quieres mandar? ¿Me quieres mandar? Dice Dios. Y le quitas y le pones a mis pensamientos tu propia voluntad. Andas más torcido que los rieles del tren, dice, y aún así le quieres añadir a mi palabra. Y aún así dice, no, yo pienso que esto no es pecado. Si Dios dice que es pecado, hermano. Amén, Amén. ¿Eh? Así es. Por eso la palabra de Dios no debe de llevar pensamientos humanos. Debemos de respetar lo que está escrito. Y si Dios dice que eso no le gusta, no le gusta, hombre. ¿Y quién es el jefe? Dios. Dios. Él es el jefe de jefe. No hay otro más grande como Él, hermano. Queremos que nosotros hacer su santa y bendita voluntad para poder caminar en el pensamiento de Dios y en la voluntad de Dios. Así que, amados hermanos, Dios le dice al impío, le dice al inicuo, aún así, tú quieres cambiar lo que yo hablo. ¿Tú quieres enseñarme a mí? Cuando tú no tienes mis pensamientos, si tuvieras mis pensamientos, respetarías a mi palabra. Pero como no tienes mis pensamientos, se te hace fácil ser tú el juez de la tierra.
Pero eso no es así. Y Dios le dice al impío y al inicuo, y se te ha olvidado que tu vida está en el hueco de mi mano. Se te ha olvidado eso, dice Dios. Que tu vida aquí la tengo yo en mi mano, en el hueco de mi mano. Y yo soy el que ordena quién sigue viviendo y a quién se le ha llegado su tiempo. Porque eres poderoso. Amén. Para servir a Dios, uno tiene que ser muy humilde. Amén, amén. Uno no tiene que caminar de acuerdo al pensamiento humano. Tiene que caminar de acuerdo al pensamiento divino. Amén. Para poder hacer la voluntad de Dios, que es su palabra. Aleluya. Gloria al Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que tener en mente esto, que todo lo de Dios es eterno. Amén, amén. No se puede comparar lo terrenal con lo celestial. Todo lo de Dios es eterno y todo lo humano es temporal. ¿De qué te sirve luchar y luchar aquí en la tierra para decir, ay, don fulano? Para Dios es don fulano No. si no conoce de Dios. No. No, Dios lo ve pecador, porque no tiene tiempo para él. Así que todo lo humano es temporal Amén, amén. y nosotros no estamos en lo temporal, nosotros estamos en lo eterno, Amén, amén. porque hay vida después de la muerte. Amén, amén, amén. Muchos piensan que no más es aquí, esta vida que duramos en la tierra. No, Señor. La que sigue es la mejor vida, Aleluya. donde tú ya vas a responder qué hiciste para Dios. Verdaderamente le seguiste con un corazón contrito y humillado. A Dios no le vamos a engañar. No. ¿No? Es por eso, amados hermanos, que yo cuido mucho la bendita palabra para interpretarla, porque hay tantas cosas que van contrarias a la palabra de Dios, pero uno tiene que profundizarse, escudriñar las escrituras. Unos piensan y dicen de esta manera, no, y no es así. Pero cuando usted ya tiene la palabra de Dios en su corazón y tiene el Espíritu Santo, el mismo Espíritu le da testimonio si es verdad o es mentira. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Y cuando algo nos parece, amados hermanos, un poco difícil de entender, está en nosotros en buscarle por qué lo dice así. Amén. ¿Por qué lo dice la palabra? Yo me tengo, es como un buzo, me tengo que profundizar como el buzo, hasta llegar a la revelación, llegar a tocar el corazón soberano de Dios, Aleluya. donde está la verdad, donde está el conocimiento divino. Es por eso, amados hermanos, que todo lo de Dios es eterno. Nosotros venimos aquí a estudiar la santa y bendita palabra, que se tiene que caminar por fe, no por vista. Amén, amén. Porque todo lo de Dios es eterno y todo lo humano es temporal. Amén. Y la Biblia nos dice en el Salmo 33:11, dice la bendita palabra, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. ¿Para qué yo tengo que tener los pensamientos de Dios? Para que... Para yo tener vida para siempre con Dios. Sí, amén. Siempre para tener esa vida. Porque el consejo de Jehová
permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones, por la eternidad, van a ser los pensamientos de Dios. Gloria a Dios. ¿Sí? Por eso, amados hermanos, el hombre es eterno, ya sea que vaya al cielo por la eternidad o vaya al infierno por la eternidad. ¿Mm? Es por eso que uno debe andar con temor y temblor. Amén, amén. Uno tiene que cuidar su soberanía. Amén. Y uno tiene que tener criterio propio. Eso es ser soberano. Amén, amén. De saber lo que dice la palabra de Dios. Y no nosotros aplicarlo. Porque si Dios lo dice, es verdad. Amén, amén. Es verdad. Todo lo que está en la Biblia es verdad. Amén. Aleluya. Y nosotros, ¿qué venimos a hacer aquí? Estudiar la verdad. Amén, amén. Porque la verdad nos hace libres. Amén, amén, amén. La mentira nos esclaviza. El diablo te esclaviza. Por eso nosotros no tenemos que hacer las cosas de acuerdo a mi pensamiento humano. Nosotros tenemos que hacerlo de acuerdo al corazón soberano de Dios. Amén. Amén, amén. A lo que salió de lo más profundo del corazón divino. Nosotros tenemos que obedecerle para permanecer para siempre y para que todos los pensamientos de Dios van a ser de generación en generación. ¿Por qué? Porque la Biblia no cambia. La Biblia verdadera va a ser siempre, siempre igual. Es el hombre con los pensamientos humanos inicuos. Usan la rebeldía para cambiarle, para falsificarle a Dios su palabra. Y muchos lo siguen, porque es más fácil seguir la mentira que seguir la verdad. Amén. Es como cuando tú llegas a un país y no sabes el idioma de ese país. ¿Qué es lo que aprendes primero? A decir groserías. Y te las aprendes rápido. Y las sueltas como metralleta. Pero las cosas de Dios no queremos hablarlas. Y decimos que amamos a Dios. No, hermanos. Tenemos que nosotros que estar conscientes, hermano, ser sinceros con nosotros mismos. Amén. Aleluya. Eso es mucho valor. Amén. Muchos están navegando con lo que yo ya traía de antes de ser cristiano. De saber sujetarse, saber respetar, ¿ya? Y saber hasta dónde puedes llegar. No sobrepasar líneas. Así Y muchos andan batallando con eso. ¿Por qué? Porque no están usando los pensamientos de Dios ni su voluntad. Aleluya. Así, amados hermanos, que el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Con toda razón, Dios dice que sus pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Amén, amén. Así como los cielos
son más altos que la tierra y que sus consejos son para siempre y sus pensamientos son por la eternidad. Esto quiere decir que los pensamientos de Dios son eficaces, tienen la capacidad para llegar a la meta. Esa capacidad nos da. La palabra es eficaz. Así es, amén. Nos capacita Amén, amén. para lograr nuestra salvación. Aleluya. Porque es eficaz, es infalible, no se equivoca, no falla, sino llega al punto que quiere llegar. Gloria a Dios. Es como si dijera, con dinero y sin dinero sigo siendo el rey. Amén, amén. Y ese es algo que nosotros tenemos que aprender. Que los pensamientos de Dios son eficaces e infalibles, son perfectos. Amén, amén. Que no tenemos que buscarle allí. Ay, que aquí debe de ir una coma, que aquí debe ir punto. No, mi trabajo es seguir la palabra. Amén. No de querer enseñar a Dios. Porque su palabra es perfecta. Amén, amén, amén. Es perfecta. Amén. Y sus pensamientos son perfectos y son eternos. Y son superiores a todo lo que tú has visto. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué el hombre le ha falsificado a Dios la Biblia? Hay denominaciones que tienen diferentes Biblias hechos por los humanos y le meten pensamientos humanos para ellos seguir su tradición. Y hay tantos seguidores para la mentira. Esta es la verdad. Amén. Porque aquí damos honra y gloria a quien se lo merece. Es el Dios eterno que está en los Amén, amén. cielos. Gloria a Dios. La voluntad de Dios nace de su sabiduría infinita, por lo que sus planes superan por completo la lógica humana. Sus pensamientos y su voluntad siempre tienen un propósito de bienestar para su pueblo escogido. Amén, amén. Todo lo de Dios tiene algo beneficioso para nosotros. Amén. Cuando nosotros tenemos los pensamientos de Dios, imitamos a Dios, ¿sabes qué? Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Amén. Él tiene un cerco alrededor de nosotros. Aleluya. Y no un cerco viejo que tiene tantos portillos. No, un cerco para que el Satanás no nos haga nada. Amén, amén. Gloria a Nomás Dios. los puros mandados. Aleluya. Pero nada, ni plaga tocará tu morada. Así es. Amén, amén. Entonces, amados hermanos, es por eso de gran beneficio para nosotros como hijos de Dios de obedecer a nuestro Padre eterno, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Amén. Yo puedo decir con gran amplitud de que yo nací de nuevo, conocí la felicidad, Gloria a Dios. conocí al Dios que no veo, pero Él me hizo sentir su calor, su presencia, su grandeza y su Amén, poder. Gloria a Dios. Él me confirmó su nombre, sanándome y enderezando Aleluya. mis caminos. Gloria al Señor.
Él es el Dios que yo te estoy predicando. Yo sé lo que estoy hablando, amados hermanos. Porque yo sé quién era antes de ser cristiano. Aleluya. Y le soy sincero, le agradezco tanto a Dios por tener misericordia de mí. Amén. Aleluya. Porque aún terrenalmente, todo viéndose bien, pero no era feliz, era un miserable. Los vicios te hacen miserable. Amén. No hay amigos, no hay amigas, no lo hay. Y no me alegue, porque yo también estuve en el mundial, Aleluya. en el mundo. Así de que, ¿sabes qué? Yo comprendí. Y dije, basta de hipocresía. Ya no quiero esa vida. Ya me tenía hastiado todo. Los vicios de este mundo. Todo. ¿Por qué? Porque era para mal. Yo sentía el mal en mí. Me estaban destruyendo poco a poco. Pero gracias al Señor Jesús, Gloria a que Dios. vino y murió por mí y por usted. Amén. Y le entregué mi vida. Y le dije, Señor, aquí estoy. Te voy a servir. De igual manera como le serví al diablo. Al diablo le serví con todo el corazón. Ahora a mi Dios le sirvo más todavía con todo mi corazón. Gloria a Dios. ¿Por qué? Cristo está vivo. Porque yo sé que Él vive, Amén, que amén. Él murió por ti y por mí. Amén. Y Él lo hizo para que usted y yo fuésemos libres. Amén, amén. Libres porque éramos esclavos del pecado. Así es. Entonces Dios lo hizo para bienestar, para su pueblo escogido, siendo guiados por su amor y su plan de salvación. Escuchen muy bien. Esta frase dice, siendo guiados por su amor. Pero Romanos 5:5 dice, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, ¿quién nos está guiando? Guiados por su amor, guiados por el Espíritu Santo. Amén, amén, Y amén. su plan de salvación. Porque el Espíritu Santo se encarga de llevarnos a hablar la palabra de Dios, el plan de salvación. Gloria a Dios. Así que los pensamientos de Dios son su voluntad. Esto es afirmar que para Dios no existe una separación entre lo que planea o lo que decide hacer. Para Él, esto es el mismo acto. Cuando Dios piensa, lo hace. Es el mismo acto. Porque para Dios pensar es crear. O sea, que concebir una idea es decretar que suceda. Como por ejemplo, el universo existe porque Dios lo pensó. Y ese pensamiento es su voluntad creativa. Cuando Dios piensa, entra su voluntad creativa y Gloria a Dios. suceden cosas maravillosas. Amén, amén. Ya que su soberanía significa que todo lo que está en su mente tiene el poder de ejecutarse. Amén, amén. Es por eso
Es por eso que yo no me guío con los pensamientos humanos. Puedo atender un consejo, pero lo acomodo a lo que está escrito, a la palabra de Dios. Aleluya. Lo modifico para que tenga éxito. Gloria a Dios. Entonces, vemos, amados hermanos, que todo lo que está en la mente de Dios tiene poder de ejecutarse, porque Dios piensa para crear la realidad y lo hace en un solo propósito. Él lleva a cabo el pensar y la acción al mismo tiempo. Esto significa que la mente de Dios es pura acción. Amén, amén. ¿Sí? Cuando Dios piensa, Él hace cosas maravillosas. Amén. ¿Eh? Y su mente es una mente de acción. En cambio, para los seres humanos son dos procesos diferentes en diferente tiempo. El primero es de pensar y el segundo es de actuar. ¿Eh? Y vemos que nosotros pensamos, pero no hacemos. ¿Por qué crees que Santiago nos dejó escrito? Sed hacedores de mi palabra, porque el humano piensa, pero no hace. Son dos tiempos diferentes. Dios piensa y lo hace en ese mismo instante. Es por eso que la salvación es hoy, en el mismo instante, no mañana. Mañana puede ser demasiado tarde. Amén, amén. Todo lo de Dios es hoy. Amén. Así que, amados hermanos, tenemos que nosotros que seguir las instrucciones del Dios Todopoderoso. Amén. Si Él le dijo al impío y al inicuo de que sus pensamientos no eran los pensamientos de Dios, Amén, amén. sus caminos no eran los caminos de Dios. No. Dice, suban. ¿Y cómo van a subir? Aceptando al Señor Jesucristo como su único Salvador personal. Entonces subimos a los caminos altos. Gloria a Dios. El llamado de Dios es a un cambio total para el impío y el inicuo, que vienen siendo rebeldes, de dejar las acciones pecaminosas y todo rechazo contrario a Dios. Nosotros no tenemos por qué contradecir a Dios, No. porque sus caminos y sus pensamientos del impío y del inicuo son muy diferentes a los de Dios, Amén, amén. que son tan altos como los cielos de la tierra. Así que, amados hermanos, no tenemos por qué nosotros ni pensar ni tantito de que no necesitamos de Dios. Yo necesito mucho de Dios. Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Me siento muy bien en su presencia. Gloria a Me Dios. siento muy bien al sentir el amor de Dios, Así es. que nos ama tanto a nosotros, que envió a su Hijo amado por ti y por mí. Amén, amén. ¿Para qué? Para que subamos a los caminos altos, Gloria. para que vayamos al cielo y tengamos vida eterna. Que el Señor te siga bendiciendo en gran manera. Gloria a Dios.